que posteriormente estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube para que pues usted pueda con mucha facilidad volver a ver la clase, volver a ver la exposición de la palabra o compartirla con alguien si a bien tiene. También participamos entonces de esa divulgación y participamos a otras personas entonces de la predicación que el Señor hace de su palabra a través de estos medios, a través de lo que nos permite hacer cada martes. Entonces, todos ustedes bienvenidos, pastores que nos acompañan, hermanos, hermanas, bienvenidos. Bienvenidos también a quienes posteriormente podrán ver esta grabación. En nuestras oraciones están en nuestro corazón, a pesar de que muchos de ellos no los conozcamos, pero en el Señor somos un solo espíritu y sabemos que al igual que nosotros, ustedes también están siendo edificados. Bien, el tema que nos atañe en esta noche y que lo vamos a dividir en la clase de hoy y la del próximo martes, ya el martes en 15 días pues hay un pequeño receso, entonces vamos con la clase de hoy y la de hoy en 8. Tiene que ver con el tema edificando la iglesia, edificando la iglesia. Recordarán ustedes que al inicio, cuando entregamos nuestros temas, entonces el que sigue en aquella pequeña lista que entregamos al inicio de este curso es edificando la iglesia. Y para poder entender ¿qué es eso de edificar la iglesia? Vamos a referirnos o vamos a ir inicialmente, yo les voy a invitar para que por favor abran su Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y voy a tener aquí lista también la otra versión. Regálenme un segundo. Capítulo 12, verso 13 en adelante. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de edificación, vamos a ir aclarando algunas cositas. Cuando nosotros hablamos de edificar, ¿qué se le viene a la cabeza? Quiero escucharlos. ¿Qué se le viene a la cabeza? Cuando hablamos de edificar, ¿qué se le viene a la cabeza? Construir. Construir, muy bien. Estamos construyendo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Aprendiendo. Echar fundamento. Bueno, señor. Aprendiendo. Aprendiendo. Bueno, sí, también. Pero noten ustedes que cuando nosotros escuchamos así, desvinculado de cualquier tema específico, la palabra edificar, estamos hablando de construir. Es decir, como cuando estamos nosotros, bueno, y alguien dijo fundamento, entonces se supone que hay una base y sobre ella entonces se empieza a construirse, se empieza a edificar, se empieza a levantar. En ese mismo sentido, noten ustedes que se edifica, pero es particular encontrar que no decimos vamos a edificar, por decir algo, solamente a los hermanos o a los creyentes o a los santos, sino estamos hablando de edificar la iglesia. Y cuando hablamos de edificar la iglesia, entendemos nosotros que quien hace parte de la iglesia es quien está siendo edificado, y quienes están siendo edificados, entonces se nota en la edificación de la iglesia, que es quienes lo conforman. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta nosotros es lo que vamos a mencionar aquí en el capítulo 12 de la carta que Pablo escribe a los romanos, el verso 13 en adelante. Miren cómo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto nos debe llevar a pensar un poco, o nos vamos introduciendo en el concepto de que no somos individuos aislados, usted allá, yo aquí, el otro por allí, sino que somos un conjunto, somos muchos, porque está diciendo, mire que no piense usted más alto, sino que lo haga con cordura y lo hace en relación a otras personas. Vuelvo y leo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, de él mismo con cordura, y eso que piensa de sí mismo debe estar unido, debe estar relacionado con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que nuestro pensamiento, nuestro concepto de nosotros mismos estará vinculado a esa medida de fe que Dios depositó en cada una de nuestras vidas. Pero mire esto, verso 4. Porque de la manera, pareciera que le hubiéramos preguntado a Pablo, bueno, ¿y por qué debemos hacer esto? La razón es la siguiente, mire. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo, ¿cuántos dice ahí? Muchos. Muchos. Vamos en el verso 5, no se pierdan. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es de analizar a la luz de la palabra. Miren, recuerdan ustedes que la iglesia, y eso lo vimos al comienzo, tiene su inicio con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiene su inicio con la venida del Espíritu Santo y allí comienza la iglesia. Pero la iglesia, que era un misterio antes de, por eso Pablo dice que a él se le dio a conocer el misterio, y ese misterio es el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene la característica particular que es un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza. Y entonces dice Pablo, haciendo semejanza de nuestro cuerpo humano, que tiene muchos miembros, pero que cada miembro de nuestro cuerpo no está aislado, sino que evidencia pertenencia entre cada una de sus partes, de tal manera que lo que se ve no es el individuo, no es la parte sola, sino todo el cuerpo. De esa misma manera sucede con la iglesia. De esa misma forma es la iglesia. Ojo que no estamos diciendo congregaciones, estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque nosotros muchas veces en esa mentalidad sectaria que la religión ha dejado, creemos que somos nosotros, creemos que somos este grupo, creemos que somos aquí algunos que compartimos esto de X o Y manera y los demás no. Y resulta que en el propósito eterno de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene esta maravillosa característica puesta por Dios mismo, y es que a pesar de que somos muchos miembros, en Cristo somos un solo cuerpo. Es decir, no hay alguien que pertenezca al cuerpo que sea más importante que el otro, que sea más necesario que el otro. Por eso dice Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ahí es donde nosotros debemos tener claridad. Todos participamos del cuerpo, pero no todos hacemos lo mismo. No todos ocupamos la misma parte del cuerpo, no todos desempeñamos la misma función, pero el hecho de que mi hermano desempeñe una función y yo desempeñe otra no nos aleja del cuerpo. Por el contrario, entendemos concepto de cuerpo porque él comparte el mismo espíritu, compartimos la misma fe, hemos compartido
la misma palabra de Dios, hemos sido engendrados por la misma palabra de Dios, compartimos el mismo escenario y es que estamos en Cristo. Y de esa manera lo que diferencia, si lo pudiéramos decir así, es la función que desempeña él, es la función que desempeño yo, pero que finalmente en quien se va a ver reflejado tanto la función de mi hermano como la mía, a pesar de que son diferentes, es en el funcionamiento de todo el cuerpo. Espero que me lo estén comprendiendo. Entonces, eso es algo en lo que nosotros debemos tener absoluta claridad y que durante mucho tiempo no se ha tenido esa claridad y por eso es que unos quieren parecerse a los otros. Y por eso es que yo me quiero parecer a fulano de tal y por eso es que yo me quiero parecer al otro y por eso es que identificamos modelos y pretendemos sacar copias de un modelo porque todos se quieren parecer a fulano de tal. Y resulta que ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la palabra lo advierte claramente, son muchos miembros, solo que cada miembro tiene una función diferente. Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Mira el verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ese todos miembros los unos de los otros termina la idea que comenzó en el verso 3, cuando dice que a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. Es decir, mi forma de ver y pensar en lo que pasa con el cuerpo de Cristo debe estar en función de mi función, valga la redundancia, en mi función y no en la función de mi hermano. Debe estar centrado en mi función. Y cuando yo me centro en mi función, entonces el desempeño de la función que yo hago dentro del cuerpo, y lo mismo hace mi hermano y mi hermana y todos los que pertenecemos al cuerpo, a quien estamos mostrando, a quien le estamos dando vigor, a quien le estamos dando visibilidad, a quien le estamos evidenciando, por decirlo de alguna forma, salud, energía, es al cuerpo entero. Porque no estamos llamados a mostrarnos individualmente o al uno o al otro, sino a quien hemos sido llamados a evidenciar a través de nuestras vidas es a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quita una cantidad de ideas y de cosas en nuestras cabezas y de celos que llaman celos ministeriales y una cantidad de asuntos que terminan no sirviendo para el propósito del cual estamos hablando, que es edificar la iglesia. Entonces, noten ustedes cómo partimos para edificar la iglesia de comprender que la iglesia es el cuerpo y no estamos pensando de manera individual en nosotros mismos, sino estamos pensando en el cuerpo de Cristo. Pase por favor a la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Verso 12. 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12. Y mire lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Note que la relevancia no es quién hace parte del cuerpo, la relevancia es de quién es el cuerpo, para que lo vayamos comprendiendo. Los importantes no somos nosotros, el importante es a quien le pertenece este cuerpo del cual usted y yo somos unos miembros. Y el cuerpo le pertenece a Cristo, que es la cabeza.
Vuelvo y leo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y note que las dos ocasiones en que menciona el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo porque está allí en mayúscula. ¿Qué pretende aclarar Pablo con lo que nos está diciendo acá, o el Espíritu Santo a través de lo que Pablo escribió acá? Dice, porque por un solo espíritu, el espíritu que vino a morar en mi corazón, que me hizo parte del cuerpo, es el mismo espíritu que mora en el corazón de mi hermano, que lo hizo participar del mismo cuerpo en el cual los dos somos miembros los unos de los otros. No hay una dimensión, o no hay un espíritu diferente, o no hay una medida de espíritu diferente. El Espíritu de Dios vino para darnos vida, y esa vida nos participa del cuerpo. Y dice que fuimos todos bautizados en un cuerpo. Recuerde que la palabra bautizar entre otras connotaciones, no solamente se habla de sumergir, sino también de fusionar, de amalgamar, de hacer de varios uno solo. Y entonces dice, dice, bautizados en un cuerpo. Y hace referencia, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, no interesa de dónde venga, si es pobre, si es rico, si es de habla hispana, si es de lengua inglesa, si es de tez oscura, o si es de ojito rasgado. No interesa al cuerpo de Cristo, obviamente, no le interesa nada de esas cosas, porque al momento en que el Espíritu de Dios vino sobre cada uno de ellos, vino y impartió vida, entonces lo participó de un cuerpo que tiene una sola constitución, y es el cuerpo de Cristo. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si todos nos alimentamos del mismo espíritu, por eso somos miembros los unos de los otros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Pregunta Pablo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como yo pedí. Dice ahí claramente, como Él quiso. Por eso, entrar en esas diferenciaciones que hacemos en ocasiones de los miembros de una congregación, acá los profesionales, acá los empresarios, acá las amas de casa, cosas como esas, no sé, se me vino a la cabeza eso. No es atender al diseño de Dios y a una comprensión clara de lo que es el cuerpo de Cristo, al cual estamos llamados a edificar. No nos apartemos del propósito principal de esta clase, que es la edificación de la iglesia. Y lo que pasa es que tenemos que trascender de allí. Me dice, nosotros no podemos seguir teniendo una mentalidad de congregación. Nosotros no podemos seguir teniendo una mentalidad de grupo pequeño, de grupo reducido, de roscograma, diríamos coloquialmente. No podemos seguir con esa mentalidad, porque la mente de Cristo que nos ha sido dada, ella no piensa, o ella no tiene los pensamientos de grupo pequeño, sino de cuerpo. Y el cuerpo de Cristo.
Por eso la palabra claramente, y nos da esa claridad a nosotros, no puede decir porque este es tal cosa, entonces no pertenece al cuerpo, o porque este no habla como yo, entonces no pertenece al cuerpo. Dios es quien conoce quiénes son los que participan del cuerpo. ¿Por qué es Dios quien conoce? Número uno, porque Él fue el que dio vida para que participáramos del cuerpo a través de su Espíritu Santo. Número dos, porque aquí dice claramente que Dios Dios colocó los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Yo no pedí ser tal cosa. Yo no pedí ser la mano derecha del cuerpo de Cristo. Yo no pedí ser entonces, no. Cada uno fue colocado o cada uno participa, y recuerden que esa acción de ser colocado hace relación a una función que desempeña cada quien dentro del cuerpo. Porque si la mano fue colocada donde está la mano y tiene la forma de mano, es porque con la mano se hacen unas cosas que con el pie no se pueden hacer, por colocar un ejemplo muy sencillo. Pero fue Dios en su sabiduría, y ojo a esto, conforme a su eterno propósito, que colocó cada miembro, dice claramente ahí, como Él quiso. Y ese como Él quiso no significa que entonces fue como se le dio su gana, sino que lo hizo conforme al modelo que Él mismo diseñó. Él es el único que puede darse ese lujo, digámoslo así. Entonces, en lo que debemos nosotros estar atentos es en reconocer cuál es mi posición dentro del cuerpo. Es decir, nuestro modelo a seguir, y creo que esto en alguna oportunidad lo hemos mencionado anteriormente, no es un hombre en particular, no es aquel que me atrae con su buen discurso, o yo quisiera ser como este, o yo quisiera ser como aquel. No, no es ese. Ese es el modelo que plantea el mundo y plantea estereotipos. Muchas niñas en su época quisieron ser como Shakira, y otros quieren ser como fulano de tal, y como el este, y como Messi, y como el otro, y como... Siempre hay estereotipos y pretenden introducir a la gente a que cojan ese molde y participen de ese estereotipo que se les está presentando. No es el caso nuestro. El caso nuestro es identificar la posición que nosotros, cada uno individualmente, entendiendo que somos miembros los unos de los otros, la posición que ocupamos dentro del cuerpo. Y esa posición obedece exclusivamente a una función que ha sido dada no por mi parecer, no porque yo quiero ser, no porque me parece que es lo más cachetoso que hay dentro de lo que se hace en el cuerpo, sino que fue Dios quien lo estableció y lo colocó de esa manera. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. A algunos sí que les da duro entender esto, porque traemos estructuras mentales del mundo que nos llevan a seguir estereotipos y a pretender tener algunas inclinaciones frente a ciertas preferencias que no son del ámbito espiritual al cual usted y yo pertenecemos. Dice el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran un solo miembro, y si todos fuéramos oreja, o si todos fuéramos dedo índice, o si todos fuéramos rodilla izquierda, ¿dónde estaría el cuerpo si precisamente el cuerpo es la reunión ordenada, bien estratificada de cada uno de los miembros que participan de ese cuerpo? Pero ahora, dice el verso 20, son muchos los miembros. Qué maravilla esto. Pero el cuerpo es uno solo. Somos muchos, y no somos ni siquiera ustedes y yo. Somos miles de millones de creyentes, desde Cristo hasta nuestros días, los que hemos participado y seguiremos participando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes.
Por eso no hay nadie que Dios haya colocado en el cuerpo que no pertenezca al cuerpo y que no sea necesaria su función dentro del cuerpo. Y allí es donde nosotros debemos tener muchísima claridad, no solamente frente a nuestra particular posición y función dentro del cuerpo, sino a entender esto que es edificando la iglesia. Sigue diciendo, bueno, usted seguirá leyendo allí, antes bien los miembros del cuerpo que más parecen más débiles son los demás necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire el verso 26. De manera, bueno, dice el verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, porque somos miembros los unos de los otros. El verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, esa unidad que hay porque pertenecemos al mismo cuerpo, evidencia al cuerpo de Cristo y no a la individualidad de cada uno de los miembros. De tal manera que hay tanta coinonía, tanta unidad, pero esa coinonía no es que nos amemos unos entre otros, sino que la misma naturaleza que compartimos nos lleva a pertenecer a este cuerpo, que la idea es todos bien, todos mejor, todos bien. Vosotros sois, dice el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Todos estos versículos para terminar diciendo Pablo, mis queridos, ustedes son el cuerpo de Cristo, y ojo a esto, y miembros cada uno en particular. Es decir que nuestra mentalidad o la manera como vemos las cosas a estas alturas debe de dejar de ser esa visión meramente congregacional para entender que la manera como Dios nos ve a nosotros no es metidos en un salón y esto llamándose así, sino que Él ve es el conjunto en general llamado el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y entonces dice, bueno, usted terminará leyendo allí, a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, bueno, etcétera, 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 ya vamos a hablar de eso. Procura pues, dice el verso 31, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien. Noten ustedes entonces que el énfasis es al cuerpo al cual usted y yo pertenecemos. En Efesios capítulo 2, vaya por favor a Efesios capítulo 2. En el verso 19. Si quiere, por favor, leamos desde el 14. Para darle un poco más de contexto. Dice, porque Él es nuestra paz. Creo que hemos hablado muchas veces acerca de eso. Porque Él es nuestra paz. No la paz de que todo marcha bien. Mire que todo eso hace parte de esa mentalidad que debemos tener nosotros conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando aquí se nos menciona paz, siempre entonces lo hacemos referencia a que todo marche bien, a que usted viva tranquilo, a que todo sea color de rosa y cosas como esas. Y no es así. De la paz que habla es de la paz que tenemos, de hecho, usted y yo hoy, porque hemos sido reconciliados con el Padre. Y aquí lo vamos a demostrar. Como lo dice, por ejemplo, Pablo también en Romanos capítulo 5, verso 1,
cuando habla acerca de la justificación, que por medio de Cristo ahora tenemos paz para con Dios, porque recuerde que nuestra condición anterior a Cristo era que éramos enemigos de Dios, por naturaleza, dice. Y pues paz ahí no hay de ninguna especie. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, de los judíos y del resto de hombres y mujeres, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en él, por eso el cuerpo es de él, de los dos, un solo y nuevo hombre. Note que no dice ni siquiera un nuevo pueblo o una nueva nación, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No dicen una misma congregación, no dicen una misma confesión de fe, no dicen una misma visión y misión, no dicen en un mismo escenario, no. En un solo o en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Matando en ella las enemistades. Es decir, en la cruz, matando en la cruz las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos, y mire que Pablo se introduce en ellos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ojo al verso 20, que aquí vamos entrando pues ya en lo que atañe a nuestro tema. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, bueno, sigamos leyendo y ya explicamos acá. Mire el verso 21. En quien todo el edificio, alguien mencionó algo de edificar era construir. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Note que no dice para el Señor, dice en el Señor, en quien todos ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo voy a buscar esos versos en esta otra versión. Noten ustedes entonces que ahora que estamos en el cuerpo, ahora que pertenecemos al cuerpo, que hemos entendido que allí desempeñamos, que de acuerdo a la posición que ocupamos, desempeñamos una función, pero que ahora todos juntos estamos llamados a ser edificados. Y edificados, porque cuando se habla de edificar, entonces está haciendo referencia a ese crecimiento que se le da. Cuando usted edifica algo, coloca una base y sobre eso empieza a levantar construcción. Una de las maneras de mencionar al cuerpo y a la misma iglesia es precisamente cuando se dice edificio. Recuerden que Pedro inclusive utiliza la palabra, ustedes son piedras vivas, ¿sí? Que están siendo colocadas las unas a las otras hasta construir, hasta levantar un edificio. Y aquí dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Pablo en su momento dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ya lo vamos a leer. Puse el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Porque Él es el cuerpo. Y en esa posición que nosotros ocupamos, allí se hace necesario nuestra edificación. Haciendo la comparación con el cuerpo humano, notará que cada uno de los miembros que participan de nuestro cuerpo van creciendo todos a la par, en condiciones normales, obviamente. Entonces, está el niño pequeño, la niña pequeñita, y sus deditos son pequeños porque ella o él son pequeños. Sus piecitos son pequeños. Entonces le compran los pantuflitas, esas pequeñitas, pero resulta que va creciendo, ya no solamente gatea, ahora camina, entonces ya el numerito tal, paso al numerito tal, y ya son zapaticos más grandecitos, porque como el cuerpo va creciendo, el piecito va creciendo, las manitas van creciendo y todo va creciendo. Esto para mostrar que en el cuerpo de Cristo pasa exactamente lo mismo. Y es que en la medida que el cuerpo va creciendo, en esa misma medida crecen todos los miembros. Y aquí es donde nosotros debemos prestar, absoluta atención a nuestro crecimiento espiritual, porque el crecimiento es espiritual. ¿Y qué garantiza que sí debemos estar creciendo? Porque el cuerpo nace con la venida del Espíritu Santo. Allí inicia la iglesia y en la medida que se ha ido avanzando, mayor conocimiento hay de la palabra del Señor y a través de la palabra hay un mayor conocimiento de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de esa misma manera, entonces, es que el cuerpo, es decir, cada uno de los que participamos del cuerpo, recibe el crecimiento. Porque hay un fundamento puesto. Y note que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Acá está el fundamento. Apóstoles y profetas están acá, puestos como fundamento. Recuerde que la carta a los Hebreos menciona claramente su escritor que a los antiguos Dios les habló de diferentes formas, pero que en este tiempo ha hablado por su Hijo Jesucristo. Y quien ha traído a Cristo ha sido la palabra y quien fueron inspirados por el Espíritu Santo, apóstoles y profetas. Por eso tenemos hoy la palabra de Dios. Y sobre eso somos edificados teniendo en cuenta siempre que hay una piedra del ángulo, un fundamento, una primera roca, si lo queremos, o una única para nuestro caso particular, que se llama Jesucristo. Por eso, todo lo que atañe a nuestra vida espiritual gira y deberá girar siempre alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, así como se pretende garantizar para que un niño tenga un normal desarrollo y crecimiento, una muy buena alimentación, nuestras vidas espirituales que están siendo edificadas requieren de un muy buen alimento espiritual que es Cristo mismo como el pan de vida, como el alimento espiritual para nuestras vidas espirituales. Por eso no podemos estar nosotros comiendo cualquier cosa. Paquetico por allí, paquetico por acá, milagritos por aquí, cositas por acá, siempre por allá. No es ese el alimento que edifica nuestras vidas. No es ese el alimento que trae salud y vigor a nuestra vida espiritual como parte del cuerpo de Cristo al cual usted y yo pertenecemos. Y aquí se habla de edificar porque se está haciendo referencia a un edificio que se está construyendo. Pero de lo que realmente se está hablando es del cuerpo de Cristo y de lo que se está mencionando en cuanto a lo que se edifica, que ya lo vamos a ver, hace referencia al cuerpo en cuanto a lo que se alimenta. Y aquí es donde nosotros debemos tener claridad frente a cuál es, qué calidad tiene nuestro alimento espiritual. Por eso no podemos estar alimentándonos de cositas, pique aquí, pique allí, y queriendo comer lo que yo quisiera comer.
¿Qué le pasa a los niños? ¿Por qué toca irlos instruyendo en su alimentación? Porque ellos solamente quieren comer una sola cosa, solo dulces, no lo que les alimenta. Porque por naturaleza como que no quisieran lo que realmente alimenta. Entonces, toca reforzarles allí. Lo mismo pasa con nuestras vidas espirituales. Y por eso Dios él mismo colocó a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros para garantizar que el cuerpo esté siendo alimentado con el alimento que se requiere para que su crecimiento sea el óptimo. Y allí la responsabilidad que tenemos quienes hemos sido llamados a esa función, a esa tarea. Y allí la responsabilidad que tienen quienes han sido llamados entonces a alimentarse, pero que a través de su alimento evidencian también claramente el vigor y la energía y la buena salud que tienen en sus vidas espirituales, para poder compartir a otros. Porque entonces estaremos compartiendo de los paqueticos que comemos. Por eso entonces dice allí, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Estoy en el verso 21, Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dijimos que lo íbamos a buscar en esta versión. Permítame un segundo. Yo la tengo. A ver. ¿Desde el 14? ¿O más abajito? No, señora, desde el 19. Ok. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. ¿Qué le traducimos a eso? Más claro, imposible. Bien. Primera carta que Pablo escribe a los Corintios, por favor, vuelva ahí a la primera carta. Pero ahora en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. A partir del verso 10. A partir del verso 10. Mientras usted busca allí, mire, esto debe llevarnos a redireccionar en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, en lo que tiene que ver realmente con nuestro alimento espiritual, en lo que tiene que ver realmente con nuestra salud espiritual. Bien, sigamos acá. Capítulo 3, Primera de Corintios, verso 10. Porfa, hay un micrófono por ahí abierto, ¿me ayuda? Sí, Luceli, pero no me deja silenciar. Ah, ya lo miro yo acá. Ya. No, sigue abierto. Ya. Ya. Listo. Gracias. Bueno, entonces sigamos acá. Dice así. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces, recuerden que a Pablo se le dio la tarea de
dar a conocer las buenas nuevas. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y el fundamento, es decir, sobre quien se comienza a edificar, es Cristo. Y noten que él dice, lo dice fue conforme a la gracia que me fue dada. Es decir, si Dios no le dice que lo haga, no lo hubiera hecho. Lo hizo porque Dios le dijo que lo hiciera. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y no hay lío con eso. El asunto está en mire, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí está la responsabilidad nuestra, sea que hayamos sido llamados a una cosa o hayamos sido llamados a otra. El punto está en mirar cómo sobreedificamos. Si tenemos claridad, como creeríamos todos que la tenemos, que el fundamento es Cristo. Aquí no hay ningún otro fundamento, aquí no estamos basados en ninguna teología particular, en ninguna doctrina en particular, en ningún pensamiento teológico o religioso particular, llámese, no sé, Lutero, llámese, bueno, como lo querramos llamar. No, es que yo me guío por los padres de la iglesia y es que yo me guío por Lutero, por Calvino, no, por Wesley, no. Hombres que sobreedificaron. Pero el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es decir, el fundamento no se está esperando a que sea colocado. El fundamento está puesto. Y a quien Dios le dio esa gracia de poner fundamento fue a Pablo, a los apóstoles, de lo cual tenemos nosotros registro aquí en la palabra. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Sobreedificando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare. Ahora, entonces, vamos por partes allí. Para nosotros tenemos claro quién es el fundamento, Jesucristo. Perfecto. Entonces, abandonamos ese escenario en el que todavía estamos mirando quién es el fundamento. Algunos todavía andan en ese asunto, mirando quién es el fundamento y están colocando como fundamento otro fundamento que no es el que ya está puesto. Nosotros hemos entendido que el fundamento ya está puesto y él es Jesucristo. Ahora, como ese fundamento está allí puesto, entonces lo que tenemos que tener claridad y debemos tener mucho cuidado es cómo sobreedificamos. Porque como nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note que el punto no es salvación, que lo hemos venido tratando también. Esto está para entenderlo muy bien. El punto no es salvación. Aquí no es si se pierde o se gana, o si vuelvo y la pierdo, se me embolató, ¿dónde la dejé? No, eso no se trata de salvación. Si el fundamento hemos entendido que el fundamento es Cristo y hemos comprendido en nuestro corazón que no hay otro fundamento sino únicamente Jesucristo, estamos hablando de que se está con hombres y mujeres que pertenecen al cuerpo de Cristo y que por pertenecer al cuerpo de Cristo somos salvos. Entonces el punto no es salvación. Por eso dice allí, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Esto no lo lleva a perder la salvación. El punto está en que nosotros, como participantes del cuerpo, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, debemos ser supremamente serios y responsables frente
al material que utilizamos para sobreedificar. Y ahí cuando habla de obra no son las cosas que yo hago, está hablando de obra porque está hablando de un edificio. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y hemos venido hablando mucho acerca de ello. Recompensa, recompensa. Aquel pasaje, aquella parábola que el Señor Jesús mismo colocó, que dio a conocer, cuando habla de aquellos hombres a los cuales se les dio una asignación, ¿recuerdan? Y finalmente él regresa a pedir cuentas. Señor, aquí está lo que me diste y sobre esto hice esto otro. Sobreedificó. La respuesta del Señor: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Y recordarán ustedes en aquel pasaje que la respuesta, tanto para el de 2 como para el de 5, fue la misma. Esto no es por cantidad, esto no es por el montón de cosas que hago para el Señor. No, 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 no. Esto es por lo que nos corresponde de acuerdo a la posición, y porque hay posición, hay una función con respecto a esa posición que usted y yo desempeñamos. Entonces, esto no es el que más haga. Esto es el que haga lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, lo que se espera que haga por la gracia que le ha sido dada, por la medida de fe que le ha sido dada y por la posición que ocupa dentro del cuerpo. Que se espera que se haga algo allí. Y en esa misma medida, entonces nosotros estamos llamados a revisar cómo sobreedificamos. Y la primera sobreedificación viene sobre nuestras propias vidas. ¿Con qué se está alimentando, mi querido? ¿Con qué se está alimentando? Hay gente que se alimenta muy mal. Y no estoy hablando del alimento físico, estoy hablando del alimento espiritual. Se alimentan muy mal. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no leen la palabra, porque no hay un criterio juicioso guiado por el Espíritu Santo. Lo tenemos todo, que los lleve a escudriñar la palabra de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención aquel pasaje que menciona Pedro cuando hace referencia a que aquellos antiguos, viendo apenas el tipo, sombra y figura, escudriñaban, preguntaban, indagaban. Yo no me los imagino tratando de descubrir esto para quién es. Y solamente estaban viendo la sombra. Nosotros, que se nos ha revelado por el Espíritu, no la sombra, sino quien producía esa sombra en ese tiempo, que para nosotros es Cristo, pareciera que no nos interesara, pareciera que no nos importara. Debería haber un mayor interés de parte nuestra para que de esa manera la forma como nos alimentamos y de esa misma manera como sobreedificamos sea la adecuada. Para que al final del día, cuando nuestra obra sea aprobada, cuando nuestra edificación sea puesta a prueba, porque toda edificación es puesta a prueba. Usted mirará, y si hay algún ingeniero por allí, usted se dará cuenta que cuando, por ejemplo, construyen un puente, por decir algo, por poner un ejemplo, primero colocan un poco hacen una prueba de carga. Entonces dejan nivelar tensiones, colocan un poco de volquetas allá y las colocan ahí y toman sus mediciones, lo someten a prueba. Y así toda obra. Usted construye una casa, usted echa un segundo piso, usted echa un piso cualquiera, usted lo somete a prueba, vamos a ver cómo quedó y el trajín y la cosa y en fin, somete a prueba la obra. ¿Por qué? Porque es el Señor entonces bondadoso, misericordioso, lleno de amor, no somete a prueba la obra de cada uno de nosotros. No nos engañemos, será sometida a prueba, porque habrá recompensa por haber atendido sabiamente a lo que la palabra de Dios advierte para este tiempo. Sigamos leyendo. Dice el verso, vamos en el 14, 16. Bueno, 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es que quien va contra el templo, quien va contra el cuerpo, se las ve con Dios. Cuando Saulo de Tarso aparece allí por el camino a Damasco, la pregunta fue: ¿por qué me persigues, Saulo? El Señor nunca le preguntó: ¿por qué persigues a los que creen en mí? A la iglesia del pastor Pedro, ¿por qué lo persigues? O a mis hermanos, o a mis hijos, ¿no? ¿Por qué me persigues a mí? Porque estaba persiguiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Nadie se engaña a sí mismo. Verso 18. Si alguno entre vosotros se cree sabio, y aquí también debemos nosotros darnos un ápice de cordura en esto. Mire, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, la sabiduría con la cual pretendemos nosotros sobreedificar y traer sobreedificación al cuerpo, no puede ser la sabiduría humana, no puede ser la sabiduría que se me ocurre a mí humanamente hablando. Deberá ser siempre la que proviene de Dios. Por eso fallamos cuando pretendemos introducir a las congregaciones y al cuerpo algunos aspectos del mundo, pretendiendo obtener algunos resultados que no nos corresponden a nosotros y que no atañen al ámbito en el cual usted y yo estamos trabajando, que es un ámbito espiritual. Y en eso se han equivocado durante años muchos hermanos, muchos creyentes, muy bien intencionados, pero muy mal actuados, porque han actuado con respecto a la sabiduría humana y no con la sabiduría que da el Espíritu de Dios a través de su palabra. Por eso no nos podemos separar de ella. Por eso es que apartados del Señor nada podemos hacer. Y pretender entonces traer cosas del mundo e introducirlas dentro de las congregaciones y dentro de la iglesia para pretender obtener algunos resultados y haciendo llamar a eso edificación o haciendo llamar a eso crecimiento, mis queridos, estamos absolutamente por fuera del asunto. Por eso, si alguien se cree sabio de este mundo, hágase ignorante para que en verdad llegue a ser sabio. Porque siempre hay ese choque y queremos meter a Dios en nuestra cabeza y queremos razonarlo con nuestro limitado razonamiento humano. Imposible. Por eso, para quien no es espiritual, y la misma palabra lo advierte, para quien no es espiritual, esto es locura. Y lo encontramos ahí nomás en el, bueno, no sé si de pronto en la misma disposición de mi Biblia, usted lo encontrará en la misma hoja inclusive. Ahí en el capítulo 2, verso 14. O bueno, desde el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso nuestras vidas giran alrededor de lo que somos espiritualmente, mis queridos. Por eso todo lo que usted y yo hacemos siempre girará alrededor de nuestras vidas espirituales. Porque en esencia somos eso, espíritu. Que se nos ha dado un alma y hemos sido envasados en un cuerpo. Pero somos espíritu. Porque quien se ha unido al Señor, un espíritu es con él. Eso dice la palabra. Verso 16, para mirar en el 2.16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Algunos pretenden instruir a Dios. Algunos pretenden con sus mecanismos, sus estrategias y sus cosas aprendidas, yo no sé de dónde, instruir al Señor. Señor, yo soy el que tengo la razón. Preste mi atención, escúcheme.
Le voy a demostrar que es de esta manera. No puede haber mayor grado de insensatez en nosotros. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Echemos mano. Lo tenemos todo, mis queridos. Lo tenemos todo para hacer lo que Dios dice y dijo de antemano que deberíamos hacer. Volvamos aquí entonces al 3. Estoy en el 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Erramos profundamente cuando pretendemos mezclar las dos cosas. No es posible. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está. A ver quién refuta esto. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Mis queridos, teniendo esta altura, pretendemos manejarnos y pretendemos movernos en unas altitudes que no corresponden a las nuestras, que están muy por debajo de lo que nuestras vidas espirituales realmente son y necesitan cada día para crecer más. Es en la palabra de Dios, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, y el cual dice ella misma, somos templo, quien nos permite y nos guía y nos conduce a toda verdad. Y nos da el crecimiento a través de su palabra, y nos da la sabiduría y el entendimiento necesarios para que cada día podamos venir a la palabra de Dios y poder de ella recibir edificación. Y esa es la edificación de la iglesia. Y por último, pensé que nos íbamos a demorar más, pero no. Efesios capítulo 4, versos que usted se los conoce de memoria. Efesios capítulo 4. Mire desde el verso 1. Ya que tenemos estos minuticos. Mire desde el verso 1. Dice Pablo, 4:1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor. Nunca encontraremos a Pablo diciendo que era preso de los romanos. Y la realidad era esa. Le dice, preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis queridos, la altura, la calidad, el material, lo que usted y yo somos en el Señor, no podemos rebajarlo, no podemos minimizarlo, no podemos mezclarlo con absolutamente nada, porque es única, es una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Y muchas veces por el desconocimiento o por dejarnos llevar de los asuntos que nos rodean, entonces degradamos esa calidad que debemos evidenciar cada día como espirituales que somos. Para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, porque somos un cuerpo, porque el vínculo es el amor, y no el amor que nos podamos tener entre nosotros, que nos caemos bien y chévere y la pasamos rico. No es ese el vínculo es el amor de Dios, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y por el cual nos atrajo con lazos de amor hacia Él. Solícitos, es decir, disposición mía en guardar la unidad del espíritu, no la unidad de la congregación. No, es que este es mío, no, es que usted se los está llevando, no, es que
yo me lo gané, venga para acá. No, Micho, esa clase de cosas deben desaparecer de nosotros, que trabajamos para el reino de Dios. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Pareciera que hubieran muchos cuerpos de Cristo para muchos. Hay uno solo. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Posición dentro del cuerpo. Y de acuerdo a esa posición, funciona en él para que el trabajo de todos no nos muestre a nosotros, sino lo evidenciemos a él. O es que usted se alimenta, toma vitaminas y sale en sus células a decir, míreme, yo soy la célula, mire cómo estoy de vigorosa. No, se le nota a usted en su cuerpo. No sale la célula. Entonces nosotros somos como esas células que salimos a mostrar quiénes somos como células, olvidando que pertenecemos a un cuerpo y a quien estamos mostrando es al cuerpo. En este caso, a Cristo. Bueno, usted seguirá leyendo y viene el verso 11 que lo conocemos todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Y aquí viene la edificación. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. A los santos. Para la obra del ministerio. Es decir, para que cumplan con la función que tienen cada uno en el cuerpo. Y que se pueda cumplir el trabajo que tiene la iglesia en este tiempo, que es dar a conocer a Jesucristo, que es el cuerpo. Y contarle a todo el mundo que sus pecados han sido borrados, que están reconciliados con el Padre y al que crea le es añadida esa gracia. No estamos mostrando religión, no estamos saliendo a dar a conocer un ministerio y no estamos saliendo a dar a conocer una denominación. No, somos parte del cuerpo de Cristo y a quien mostramos es al cuerpo, a fin de perfeccionar a los santos. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ojo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis queridos, cuando usted va y comparte las buenas nuevas de salvación, allí estamos trabajando en función del cuerpo. Cuando llevamos un discipulado, cuando llevamos un estudio, quienes tienen el privilegio de predicar el evangelio en las congregaciones, están edificando al cuerpo a través, y ahí es donde debemos garantizar que el alimento que se le está dando al cuerpo para que se nutra y para que evidencie salud, como pasa con nuestro cuerpo natural, es predicar a Cristo a través de la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios si predicamos Cristo de diferentes formas? Pero y se predica una cosa y se predica otra y se predica allí y se predica allá. Es a Cristo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tan sencillo como esto. ¿Para qué se alimentan? ¿Para qué buscamos crecimiento? Para que ya no seamos. Ahí dice claramente, para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño va para allá, el niño va para allí, el niño va para donde quiere, el niño va para donde lo llevan, el niño va para donde se le antoja, el niño. Para que ya no seamos niños fluctuantes.
llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Es que es por este lado, es que es por acá, y metidos en discusiones, metidos en unos temas que no tienen nada que ver o no son de la relevancia que apunte a lo que realmente somos como hijos de Dios. Enfrascados en... Pablo le advierte claramente a Timoteo, no se metan en esas discusiones. Eso es de fábulas, eso es de gente sin oficio, dicho de alguna forma. No nos metamos en eso. Crezcamos, alcancemos madurez, alcancemos sabiduría, alcancemos un nivel que nos permita evidenciar al cuerpo de Cristo en toda su plenitud. Y en eso estamos metidos todos. Aquí nadie la tiene completa. Aquí estamos metidos todos y todos deberíamos cada día esforzarnos un poco más por conocerle a Él a través de la palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el problema no es que hayan hombres que hagan eso, el problema es que hayan muchos que llevados de ahí, entonces a todos le dicen amén, porque ignoran, porque no estudian, porque no disponen su vida para ser alimentados con lo que debe ser alimentado, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis queridos, esto comienza en Cristo, esto es con Cristo y esto termina con Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro alimento, no hay un suplemento vitamínico, no hay absolutamente nada que reemplace a la persona de nuestro Señor Jesucristo si es que queremos crecer espiritualmente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel. Crezcamos en todo en aquel. En Él es que crecemos, que es la cabeza. Que esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, algunos pretenden que mitad del cuerpo, una partecita, un dedo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Tienes ahí esos últimos versículos, porfa, baby? Porfa, desde el 14 en adelante. No, espérame, tengo... Efesios 4:14. Sí, espera. Tantos, 14. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la Iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la Iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la Iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Ok. Más claro, imposible. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la Iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la Iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor, es decir, por causa de Cristo mismo. Mis queridos, hay ahí un tema para reflexionar, para permitir que el Espíritu de Dios, recuerde que la palabra en una de sus acciones en nosotros dice, no viene para consolarnos,
también viene para edificarnos, pero también viene para exhortarnos. No podemos olvidar eso. Y creo que cumple completamente con esa exhortación y esa edificación que la palabra nos entrega. Que nos debe llevar a hacernos más responsables de lo que se nos ha dado, de lo que se nos ha entregado. ¿Y a quién se nos entregó? Fue a Cristo, a la iglesia, de la cual somos su cuerpo y Él es la cabeza. Vamos a orar. Te invito a que allí donde esté, le demos gracias al Señor, con sus propias palabras pueda, y de la manera como ha sido edificado, de la manera como ha sido exhortado, de la manera como ha sido consolado también. De la manera como Dios ha hablado a su propio corazón, usted con sus propias palabras le dé gracias a Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ha ministrado en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo, por este espacio, por estos medios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, sus casas, su familia, sus hogares, Señor. Gracias por cada hombre y cada mujer, Señor, que has puesto tú en el cuerpo, Señor, para ser edificado. Y le has dado, Señor, también la capacidad de sobreedificar. Clamamos con todo nuestro corazón, Señor, dando la sabiduría y la inteligencia espiritual necesaria para edificar como es debido, Padre Santo. Que cada día de nuestras vidas, Señor, de lo que realmente podamos ser llenos, cada vez más sea del conocimiento de tu voluntad. Dice tu palabra para que vivamos como es digno de hijos tuyos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra ha venido a nuestros corazones. Sabemos que ya no vuelve vacía a ti, sino que hace para lo que tú la has enviado, Señor. Y estamos completamente persuadidos, seguros, Señor, de que tu palabra, Padre Santo, se convierte en ese alimento espiritual en nuestros corazones, Señor, que trae dirección porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que trae instrucción, Señor, que trae corrección, Padre Santo, pero que también nos prepara, Señor, nos da lo necesario, Padre, para que podamos, Señor, hacer toda buena obra, que no es otra cosa diferente a tu voluntad expresada en nuestras vidas y a través de nuestras vidas como el cuerpo de Cristo que somos, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido ser alimentados, edificados, Señor, a través de tu palabra y porque nuestros corazones se nos permiten esta noche expresar profunda gratitud, Señor, diciendo que solamente a ti te pertenece la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, Señor, de cada una de nuestras vidas, Padre, y en conjunto de todos nosotros como el cuerpo de Cristo que somos, Señor. A ti, Padre Santo, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, voy a terminar acá la grabación.